Te hacemos una alerta de spoilers. El 19 de mayo de 2019 haría su estreno en la 72ª edición del Festival de Cannes la segunda película del director Robert Eggers, The Lighthouse o El Faro en español. Pero esta cinta no se proyectaría mundialmente hasta el 18 de octubre de ese mismo año. En este filme, Eggers nos relata la historia de Ephraim Winslow, interpretado por un más que correcto Robert Pattinson, el cual demuestra que poco a poco está consiguiendo desprenderse del lastre de la saga Crepúsculo, y junto a este, el grandioso Willem Dafoe en el papel de Thomas Wake, quien destaca por sus tablas frente a la gran pantalla y definitivamente se lleva la película hasta el final. Winslow es un farero novato que se verá obligado a compartir 4 semanas de formación en una remota isla frente a Nueva Inglaterra con el veterano Thomas Wake, un viejo farero malhumorado, grosero y muy irritable, quien desde el principio deja claro que él es quien manda ahí y que solo él podrá subir al faro, mientras que Winslow deberá cumplir con todas las tareas de mantenimiento y domésticas, aun a pesar de que entre sus múltiples obligaciones contractuales también estaba la de cuidar el faro. Según van transcurriendo los días, Winslow va desempeñando las tareas más desagradables y pesadas, supervisado desde luego por Wake, pero también va haciendo varios hallazgos que van mermando su cordura. Incluso se ve acosado por las gaviotas de la isla que, según el viejo farero, son los espíritus de los marineros fallecidos y deben de ser respetadas, ya que si se llega a matar a una de estas aves podría traer mala suerte. Las semanas van pasando entre trabajo y maltrato por parte de Wake, así como alucinaciones varias que comienzan a abrumar a Winslow, sobre todo con la figura de una sirena. El día anterior a la llegada del relevo, previo a su partida de la isla, Ephraim advierte que la bomba está dispensando agua con sangre, y al ir a revisar se da cuenta de que hay una gaviota moribunda dentro de la cisterna. Y en ese momento es cuando otra gaviota, a la cual le falta un ojo, detalle importante, vuela hacia él y lo ataca, lo que ocasiona que Ephraim la atrape y la mate violentamente. Esa misma tarde los vientos cambian, y en la noche la isla es azotada por una feroz tormenta, y a causa de esta su transporte no llegará a buscarlos. A partir de aquí, la locura se desata, y veremos la segunda parte de la cinta llena de borracheras, confesiones oscuras, golpes, abrazos y muchas flatulencias hasta el clímax, violento y agobiante. No es un secreto que la trama de la película está apoyada en la mitología griega, especialmente en los personajes de Proteo y Prometeo. El primero, guardián del fuego de los dioses, y el segundo, un titán que lo robó y se lo dio a los humanos, con lo que Zeus decidió castigarle y cada día un águila bajaba a recoger y devorar sus entrañas. Las referencias y analogías con el desarrollo de la película evidentemente son claras. Con una duración de 109 minutos, Eggers y el director de fotografía Yarin Blaschke, que repite nuevamente con él, nos deleitan con unas imágenes oníricas pero crueles. Todo esto bañado en un formato de blanco y negro, emulando la situación de una época, lo que todavía nos sumerge más en la angustia del aislamiento y en el terror de las alucinaciones de Winslow.
Si en su anterior filme The Witch, La Bruja, Eggers se quedó con la espinita de rodar en 35 milímetros en su totalidad, con esta cinta lo llevó a cabo, y en celuloide blanco y negro que nos remite a clásicos del cine mudo europeo o incluso al expresionismo alemán de clásicos tales como El gabinete del Dr. Caligari del director Robert Wiene de 1920 o la cinta clásica de Murnau, Nosferatu de 1922. Pero si visualmente es una belleza, en cuestión de efectos sonoros no se queda atrás porque cada sonido te envuelve sutilmente en una pesadilla agobiante donde la bocina del faro suena rotunda y repetitivamente, así como las olas que chocan furiosas, dando la impresión de que inundan cada fotograma hasta el final, creando en su conjunto un ambiente malsano y caótico. En la banda sonora repite Mark Corben, quien otra vez vuelve a crear piezas únicas que nos guían desde el principio al camino de la locura de los protagonistas que va en aumento, igual que la intensidad de sus composiciones. Pero si bien la película es realmente una joya del cine, es necesario destacar su punto débil, entre comillas, y este no es otro que su argumento, el cual es complicado de seguir en algunos puntos, y si no eres un entendido en mitología clásica te vas a perder de muchos detalles, lo que es una verdadera pena, ya que una vez entendiendo todas estas alegorías, te das cuenta de que realmente la película es un filme sobresaliente y una maravilla audiovisual. Decir que la película es para todos es correcto, pero también lo es decir que no todos la sabrán entender y por ende apreciar, pues a quienes no son muy versados en la materia les parecerá lenta, extraña y quizá hasta cansada. Es decir, si la intención que se tiene al ver esta película solamente es buscar un rato de entretenimiento, se corre el riesgo de no terminar del todo contento. Si tienes alguna observación, no dudes en ponerla en la caja de comentarios. Regálanos un like y no olvides suscribirte, así como activar la campanita para que puedas saber cuándo subimos videos nuevos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos despedimos. Hasta el próximo video, amantes de lo oscuro.